portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Voy a detenerme aquí y vamos a hablar acerca de esta situación que enfrentó Nehemías en la tarea que finalmente Dios le había encargado y que Dios había puesto en el rey de los medopersas que él hiciera. En este caso era el rey Asuero. Y entonces, hablando acerca de la tarea, como lo hemos dicho, ya no solamente era el problema de tener que estar levantando el muro en tiempos angustiosos, como lo dice la profecía de Daniel, sino que además de esto, tenía, como lo hemos estudiado, gente dentro que no era leal, que no era limpia, que no era recta, que no era temerosa de Dios, y al mismo tiempo tenía la presión de estos 3 principales que estaban haciendo todo lo que ellos podían por su cuenta para evitar que se pudiera edificar el muro. Y una de las cosas que podemos entender como razón para hacer algo así era poder seguir ejerciendo toda la presión sobre los judíos y mantenerlos en la misma condición que Nehemías había escuchado estando todavía allá en el reino medo-persa. Habían empobrecido a la gente, habían limitado sus posibilidades de desarrollo, y todo esto pues había provocado algo muy interesante que vamos a mirar más adelante aquí, que la ciudad, aunque estaba edificado el templo, aunque estaba edificado el altar, las casas no existían como tales. Habían sido derribadas, habían sido destruidas, y no había construcciones. La gente por eso es que se había dedicado, como tuvimos la oportunidad de estudiarlo en el mensaje del profeta Ageo y del mismo profeta Zacarías, a tratar de levantar algo para sí mismos, y que Dios los había llevado a tener un trato tan fuerte sobre de ellos que su trabajo estaba siendo estéril, no había los resultados que normalmente se deberían de haber dado.
Y esto era porque se habían olvidado de para qué Dios los había regresado a Jerusalén. Y por eso lo hemos hablado. Cómo Dios va tratando con nosotros cuando perdemos de vista cuál es el verdadero propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y cómo nos es sumamente necesario tener esa relación con nuestro Dios para no perder el objetivo, la meta, el propósito que el Señor tiene. Porque no dejamos de enfrentar problemas, no dejamos de tener necesidades y no dejamos de padecer enfermedades. Pero en medio de todo esto siempre hay un propósito de parte del Señor. El Señor siempre tiene algo muy definido, muy claro, en razón de lo que quiere hacer con y a través de nosotros. Y cuando nos ha dado el privilegio de conocerle, nosotros incurriríamos en una necedad queriendo ignorar esta realidad. Por eso vemos a través del pueblo de Israel cómo Dios nos habla y cómo es que Dios desea que entendamos que ninguna de las cosas que sucede en nuestra vida es obra de la casualidad, como los hombres hemos llegado a marcar, sino que Dios sigue teniendo planes y muy definidos para cada uno de nosotros. Y puedo decir para todos los humanos, ningún ser humano es un accidente sobre la faz de la tierra, no es un descuido, no es una casualidad. El asunto es qué hacemos nosotros los hombres con lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros y a través de nosotros. Y es por eso que nos damos cuenta que tanto como nosotros queremos ignorar a Dios, nos apartamos de ese propósito que Dios tiene. Y esto nos lleva naturalmente a ser presa de toda clase de engaños. Pero tal como sucedió con el pueblo de Israel, que a causa de haber prestado oídos a los engaños, las mentiras, la práctica misma de la idolatría, Dios los llevó a todo ese quebranto de aún perder esa tierra que Dios les había prometido, la cual habían conquistado, y que en un momento dado fueran llevados cautivos como sus antepasados en Egipto, y que pudieran ahora regresar, no ya en el plan de una promesa de parte de Dios de que podían recapturar la tierra, sino simplemente de que Dios los iba a regresar. Pero estando en la tierra de Israel, eran tributarios, y esto fue parte del quebranto del Señor. Pero en medio de todo eso, Dios siempre ha hecho misericordia. Dios nos ha mostrado cómo, aun a pesar de nuestra necedad, de nuestro pecado, de nuestro descuido, Él obra de una manera misericordiosa para que nosotros podamos, por su gracia, caminar de tal manera que seamos renovados por Él y alcancemos la meta que Él tiene preparada para nosotros. Ahora, dentro entonces de esta tarea, ahí estaba trabajando Nehemías con toda la gente, y que pudieron ir reedificando el templo. Digo, el templo y en el caso de Nehemías el muro. Ahora, estando en esto, ya que no habían logrado los enemigos detenerlos de su obra, sino que los veían seguir trabajando, empezaron a urdir toda clase de planes para hacerlos detenerse y que no pudieran concluir la tarea. Yo quiero preguntarles a ustedes, cuando ustedes se han propuesto hacer algo, piensen en cualquier tarea, como sea la de darle una limpieza general a su casa de pies a cabeza, pintarla o hacer algún trabajo en algún otro lugar, y que han preparado todas las cosas, han dispuesto su ánimo y han estado involucrados en eso. ¿Qué trae como consecuencia cuando empiezan a encontrar obstáculos para realizar la tarea que se han propuesto? ¿Cómo se sienten? ¿Desanimados? ¿Frustrados? Desganados. ¿Nada más? Ya saben que pueden confesarse, aquí estamos en familia, ¿no? Enojados. Enojados, ¿no? Y viene esa mezcla de sentimientos y de reacciones, porque lo que menos esperábamos era que hubiera gente que se opusiera a nosotros.
pensamos que a algunos les daría gusto que pudiéramos hacer las cosas y que hasta se sumarían. Pero cuando vemos que algunos empiezan a oponerse, ¿no?, que nos ven pintando la casa y dicen, ay, ¿tú pintando tu casa? Mejor contrata a alguien que sepa lo que está haciendo, ¿no? Y ya saben, esas son palabras de ánimo, cómo lo inspiran a uno a terminar el trabajo. Y luego, si aparte de eso, en el momento en que destapan el siguiente bote de pintura, resulta que no corresponde al mismo color. Entonces, les hablo de esto porque gracias a Dios hemos tenido suficientes experiencias. Hemos sabido lo que es enfrentar ese desánimo, enfrentar esa oposición, el tener que lidiar con nuestro propio enojo, ¿no?, porque ya estamos ahí muy preparados y empezamos a usar la escalera para alcanzar las partes altas y de repente se rompen los escaños, ¿no?, que no soportan, ya por alguien que la había usado antes y que la dejó muy descuidada, se oxidaron los tornillos o alguna cosa, o era de madera y se pudrió, en fin. Entonces, uno sabe que al enfrentarse a todas estas cosas, llega el momento en que uno dice, mejor dejamos el asunto. Por eso, cuando tenemos la oportunidad de mirar esto que enfrentó Nehemías, que como ya lo habíamos estudiado, la gran necesidad de tener un muro que no solamente delimitara lo que era el área de la ciudad, sino que sirviera de protección contra cualquier ataque, pues ellos estaban siendo asediados por los enemigos. Y voy a pedirles que leamos en el Salmo 27, algo de lo que David da testimonio sobre su propia experiencia. Vamos a leer los versículos 1 y 2 primero. Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahora, hablando de esta experiencia que sin duda podemos leer allí en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel o en el primer libro de Crónicas, hablando de la historia de David. Él se enfrentó a eso. Una cosa que es muy interesante, que hemos tenido la oportunidad de leer y estudiar en su momento, es que siendo usado por Dios para vencer a un enemigo como Goliat, y que por ello hubiera sido más que suficiente para que el rey Saúl se sintiese totalmente complacido de tener en medio del pueblo alguien que funcionara de tal forma que pudiera llevar al pueblo lejos de todo temor, por haber creído en Dios, por haber caminado de una manera sencilla y por haber sido usado por Dios para una victoria. Saúl se terminó convirtiendo en enemigo de David, ¿no? Y entonces, como lo vamos a leer en el Salmo 3 en un momento más, David puede testificar de algo que tal vez no imaginaba. Y quiero remarcarlo, porque a veces cuando nosotros, deteniéndonos a considerar cuál ha sido nuestro desempeño, cómo ha sido nuestro caminar, de qué manera nos hemos manejado en la vida, y al estar considerando todo esto, reconocemos que no hemos caminado correctamente y estamos dispuestos a enmendar nuestro camino, a hacer las cosas como convienen y que sea realmente todo conforme a la voluntad de Dios. Casi uno pensaría que los que nos rodean van a aplaudir nuestras decisiones, pero Dios nos ha permitido descubrir que no es así, que estamos rodeados por gente que no teme a Dios, y que entonces el que nosotros caminemos conforme a la voluntad del Señor y seamos luz,
Para ellos es algo molesto, totalmente incómodo, que provoca toda una reacción en nuestra contra, como el Señor lo advirtió y también lo vamos a leer allí en Mateo 10. Pero aquí lo que quiero llamar su atención es que en esto que Dios inspiró a David para escribir y que se convirtiera en un canto para el pueblo de Israel, él puede confesar con toda confianza que Dios es nuestra luz y nuestra salvación, la fortaleza de nuestra vida. Y por eso él lo plantea así, no está realmente preguntando porque lo ignore, sino llevándolo a la consideración de quienes lo escuchen. ¿De quién voy a temer? ¿De quién me voy a atemorizar teniendo a Dios conmigo? O como lo escribía el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero yo quiero decirles algo que creo que es muy importante. Cuando leemos en el versículo 2, esto de que testifica a través del canto David, se juntaron contra mí los malignos, ¿no? Mis angustiadores y mis enemigos. Es decir, tenemos bastantes alrededor, gente que son enemigos, que tal vez simplemente no pasa a mayores el asunto, que todo se queda en el hecho de que no quieren tener trato, relación con nosotros. Pero hay quienes son así angustiadores, quieren causarnos un daño, un mal, un malestar tal que no se van a conformar con simplemente borrarnos de su lista de posibles amistades o gente con quien relacionarse. Pero además están los malhechores, la gente que todo el tiempo está maquinando males en contra de sus semejantes. No les importa si son amigos o enemigos, es decir, el mal está centrado en el corazón. En medio de esto es que David dice precisamente cómo es que ha descubierto que Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Porque yo voy a preguntarles, ¿ustedes conseguirían algo para protegerse de un ataque de leones? Bueno, más barato, leopardos. ¿No conseguirían nada para protegerse de eso? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué? ¿Lo conseguirían o no lo conseguirían? ¿Por qué no, Isa? En otras palabras, no lo necesitamos. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque Dios nos lleva a descubrir que sí lo necesitamos a Él. Porque sí hay alrededor de nosotros enemigos, malhechores, angustiadores. Y que nunca podríamos apreciar cómo el Señor es un castillo alrededor nuestro si nosotros no tuviésemos enemigos, empezando por el diablo, naturalmente. Pero sabemos que precisamente hay gente que se ha prestado a la práctica del mal. Vamos a leerlo en el Salmo 3, porque la forma en que lo expresa aquí David es muy interesante. El 3. Sí, 3. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. ¿Quién me toca? Oh Dios, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Esto es lo más interesante. ¿Quieren ustedes saber cuántos enemigos tienen? ¿No? ¿No está interesada?
La manera más sencilla es caminen rectamente, comprometidos con Dios, practicando su palabra. Y van a descubrir cosas muy interesantes al respecto. Vamos a Mateo 10 ahora sí. Unos cuantos versículos. ¿Sí vas a leer, Yami? Del 16. Nada más vas a leer poquitos versículos, Yami. Ahorita vamos a leer del 16 hasta el 33. No, y aún han. Y reyes seréis llevados a causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaré, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla. Vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que vengan al No, que venga el Hijo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo que su señor. Bástale el discípulo ser como su maestro, y el siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Beelzebub, ¿cuánto más a los de la casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto de que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse lo que os digo en tinieblas. Decidlo en la luz, y lo que oís al oído, clamadlo desde los azotes, y no temáis a los que matan el cuerpo,
Mas el alma no pueden matar. Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, y en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros caballeros... No, cabellos. Están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por fin llegamos. Y hablando simplemente de estas instrucciones que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles, les dejó muy claro que al empezar a realizar su labor, obedeciendo a su palabra, obedeciendo a este mandato, habiendo creído en Jesús y estando en la disposición de ser una bendición para la gente, porque no solamente iban a ir a llamar a la gente al arrepentimiento, sino a decirles el reino de los cielos se ha acercado. Y sobre todo, como Jesús le dijo esto, lo iba a acompañar una serie de manifestaciones del poder de Dios, sanando enfermos, echando fuera demonios, limpiando leprosos, de tal forma que ellos iban a tener junto con ellos todo un testimonio de parte de Dios de que lo que estaban hablando no era un asunto meramente de hombres, o una idea que ellos tenían, una nueva filosofía o una nueva propuesta de una manera de vivir, sino que quedaba allí toda la consigna de parte del Señor y la realidad de la presencia de Dios obrando milagros. Pero el Señor les advierte que al ir, no en todos los lugares los iban a recibir, y no solamente eso, sino que iba a haber quienes los persiguieran, que los llevaran delante de los concilios, ante los gobernadores, que iban a atacarlos, que iban con toda la intención de destruirlos. Y por eso el Señor les dice, no teman a los que matan el cuerpo, teman al que puede matar su cuerpo y su alma en el infierno. Y entonces, hablando de algo que parece tan paradójico, que haciendo bien podamos padecer tantos males. Pero esto obedece simplemente a una realidad. La práctica de la humanidad ha sido el pecado, el engaño, la mentira, ha sido la desobediencia. Y entonces, como resultado de todo esto, pues no tenemos una humanidad que está interesada en mejorar realmente. Todo lo que ha buscado es tener una apariencia de mejoría. Y podemos decirlo, lo que estamos viendo en nuestros días, en cuanto a lo que como humanidad hemos logrado, hablamos acerca de mejores porque tenemos una mejor tecnología, mayor conocimiento científico, y que lo hemos aplicado a las diferentes esferas de nuestra vida. Pero que finalmente, si nosotros somos honestos, esto solamente nos ha hecho más soberbios, porque nos ha llevado a pensar o a confiar que podemos de nuestro propio esfuerzo o capacidad cambiar las situaciones, solo para ver un mundo más corrupto, un mundo más inmoral, un mundo con una carencia tremenda de principios y valores. Y que por eso tenemos nosotros el día de hoy aquí, como otros tantos en otros lugares, la oportunidad de detenernos, de atender a la palabra de Dios y de entender esto, que al tomar la decisión de ser gratos a los ojos de Dios, pues Jesús mismo nos advirtió esto. Él mismo lo padeció. Él fue llevado a través de diversas experiencias a estar enfrentando situaciones así.
Por eso Él podía decirle a sus discípulos: no teman, yo he vencido al mundo. Es mayor el que está en ustedes que el que está en el mundo, escribía el apóstol Juan. Y cuando Jesús habló acerca de toda esta aflicción que en un momento dado podemos vivir aquí sobre la faz de la tierra, no a causa de ninguna otra razón, sino de practicar la verdad, de comprometernos con Dios, el Señor nos hace saber que nunca va a pasar con nosotros algo que no esté en el perfecto plan de Dios. Que cualquier cosa que en un momento dado le parezca bien al Señor que vivamos, Dios lo va a usar para su gloria, pero lo va a usar también para nuestro bien. Por eso, lo que leíamos ahí en el libro de los Salmos, en esas dos confesiones que hacía David, hablando de experiencias propias, y que evidentemente Dios lo llevó a que quedaran plasmadas como una palabra que vino del corazón de Dios, podemos leer ese testimonio de cómo Dios está con nosotros, como lo describe también Isaías como poderoso gigante, alguien que está mirando por nosotros, y que podemos decirlo, si estamos vivos aquí el día de hoy, cuando ha habido tanto problema, tanto asesinato y demás, es solo porque a Dios le ha parecido bien darnos vida y guardarnos hasta este día. Y que entonces, en medio de todas las demás situaciones que puedan presentarse, nosotros vamos a ver cómo Dios sigue viendo por nosotros. Voy a pedirles que regresemos al libro de los Salmos. Vamos a leer en el Salmo 37. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Perdón, al 11. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Dios, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Dios, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ahora, todo esto es un mensaje para cada uno de nosotros como creyentes, porque enfrentando la realidad de todos aquellos que se oponen, de todos aquellos que por decisión propia se constituyen en nuestros enemigos, no porque los busquemos como tales, sino simplemente que al hablar y practicar la verdad, muchos se van a sentir señalados, otros se van a sentir incómodos por la forma en que viven. Entonces, por eso es que podemos darnos cuenta cómo Dios nos lleva a ese punto, a ese momento, donde vamos a enfrentar situaciones así. Y eso es lo que Dios nos pide, que no nos impacientemos a causa de todos los que obran mal. ¿Por qué? Porque el Señor tiene su momento para tratar con ellos y los está usando para perfeccionar su obra en nosotros. Por eso en medio de todo eso dice que confiemos en Dios, que esperemos en Él, que aun cuando alguien ponga en entredicho nuestra integridad o nuestra forma de sana conducta, nosotros remitamos la causa al Señor, porque Él es el que se encarga de exhibir nuestra justicia como la luz del mediodía.
De tal manera que por eso podemos así, en una forma totalmente descansada, esperar en Dios. Y no estarnos preocupando por tratar de combatir esto. Por eso dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando somos atacados, por lo general, en la carne, nuestra reacción es, nosotros diríamos, defendernos. Pero la verdad es que no solamente nos defendemos, atacamos, sí, o contraatacamos. Y entonces por eso, el Señor al hablarnos nos lo dice muy claramente. ¿Cómo es que nosotros necesitamos reconocer que Dios está y que Dios es suficiente para intervenir en todo asunto? Ahora, vamos a leer el siguiente versículo, el 12, por lo que el Señor nos hace saber dentro de lo que está sucediendo con los enemigos. Versículo 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. 14. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. 32. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Bueno, entonces, dentro de este salmo, donde Dios nos llama a tener confianza en Él, sí nos hace saber que sí, sin duda hay toda esta maquinación, este pensamiento de parte de los que no temen a Dios, buscando hacer daño a quienes hemos decidido agradar el corazón de nuestro Padre Celestial. Pero al mismo tiempo, Dios nos hace saber que todos ellos no están fuera del conocimiento de Dios. Dios no ignora sus maquinaciones, no ignora cuáles son sus planes, hasta dónde han dispuesto a llevar sus acciones, que como lo acabamos de leer, están dispuestos a matar al justo. Pero si ustedes leen los versículos que están allí, e inmediatamente después, ven cómo da testimonio de ese cuidado de parte del Señor a nosotros. Vamos a leer versículo 13. En el mismo 37, en el mismo Salmo 37, Paulita, en el versículo 13. Así. Y vamos al 15. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. 33. Jehová los dejará en sus manos. No, allí mismo. Dios no lo dejará. En el mismo 33, está bien, pero es que cuando le juzgaren. Sí. Entonces, inmediatamente después de estos 3 versículos que habíamos leído antes, ustedes se dan cuenta cómo Dios inspiró a David para hablar acerca de cómo Dios interviene. Dios se va a reír de ellos. ¿Por qué? Porque su propia espada va a entrar en ellos, ya que Dios no va a dejar en sus manos al justo. El Señor está cuidando de nosotros. Y esto nos es necesario tenerlo presente, porque, quiero insistir, hay más adversarios nuestros de los que nos imaginamos, más gente que se ha constituido en nuestros enemigos de lo que nosotros habíamos pensado. Voy a pedirles que leamos en el Salmo 56. 56. Y vamos a leer del versículo 2 al versículo 5. Todos los días mis enemigos me pisotean.
he confiado, no temeré que puedan hacerme, que pueda hacerme el hombre, que pueda hacerme el hombre. Más, Sí. todos los días ellos pervierten mi causa contra mí y son todos sus pensamientos para el mal. Ujú. Y se esconden, cuidan atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Sí. Ahora, lo que deseo que ustedes miren aquí es precisamente esto que Dios nos hace saber. Quienes ya se han constituido en nuestros enemigos, dice el versículo 5, todos los días ellos pervierten mi causa. Ahora, ¿por qué nos es importante tener esto en cuenta? Leíamos allí en Nehemías cómo le mandaron a Nehemías una carta abierta, que fue la quinta vez que estaban llamándolo Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, para que se reuniera con ellos y para que llegara el momento en que pudiera, según ellos, detener esa obra, porque la consideraban algo como un complot de parte de los judíos contra el rey Asuero para deslindarse de ellos o proclamarse independientes. Y entonces, en esa carta que dicen, donde están acusándolo, habla de cómo estaban pervirtiendo la causa que realmente había llevado a Nehemías a realizar este trabajo, y era una orden de Dios puesta en el corazón del rey Asuero para ejecutarse en Jerusalén. Pero ellos naturalmente lo pervierten y dicen, lo que pasa es que ustedes están edificando el muro para independizarse, y que según esto Nehemías había levantado profetas en medio de la ciudad de Jerusalén que anduvieran diciendo que Nehemías se iba a quedar como rey, ¿no? Que ya tenemos rey. Y entonces lo que uno puede entender es que quien busca hacernos daño, que maquina en nuestra contra, no le importa inventar la causa que sea, buscando naturalmente que nosotros nos distraigamos. Podemos ver con qué sabiduría se condujo Nehemías, porque nunca les hizo caso. Porque aquellos les decían, ven, vamos a consultar juntos, vamos a hablar sobre el asunto. Y él les contestó, no puedo ir, porque estoy haciendo una gran obra. Y si los atiendo a ustedes, dejo de ocuparme en lo que me ha sido encomendado. Y quiero decirles que eso es exactamente lo que sigue sucediendo en medio de la iglesia. Cuando a nosotros como iglesia se nos ataca por no estar haciendo ciertas cosas que el mundo considera que debieran hacerse, y en la manera en que el mundo considera que se hicieran, entonces dicen que nosotros lo que estamos haciendo es para, ahora sí que evadirnos de lo que es la sociedad. ¿A qué me refiero? Quiero ponerles casos muy reales de lo que nos ha tocado vivir, de lo que más en lo personal he tenido que enfrentar. Cuando le consultan a uno que si tenemos nosotros asilos para los ancianos, que por qué no hacemos algo como eso, o por qué no hacemos orfanatorios, ¿no? O por qué no tenemos centros de rehabilitación de drogadictos, alcohólicos, etcétera. Entonces ha habido la oportunidad de contestar que esa no es nuestra tarea. Nunca Dios nos encomendó tales cosas, porque lo hemos visto. Quienes se han encargado de hacer tareas así, habiendo sido llamados por el Señor para predicar el Evangelio, prácticamente han dejado de predicar el Evangelio. Y como tienen que sostener una institución, entonces hacen cosas muy tristes, de las que ya en alguna ocasión les he comentado aquí. Creo que ustedes han enfrentado como un servidor, principalmente a jóvenes,
que se suben a los medios de transporte para repartir dulces, o paletitas o alguna cosa así, y decir que pues están dispuestos a recibir cualquier moneda para ayudar al centro en el cual están recluidos, y que como no hay ayuda del gobierno ni de ninguna otra parte, se ven en la necesidad de hacer eso. Y todo esto está distorsionando totalmente todas las cosas. ¿Por qué? He tenido la oportunidad de estar en esos lugares, no los desconocemos. He tenido la oportunidad de hablar con sus líderes, por eso puedo presentar este asunto delante de ustedes. Y les digo, si estamos predicando a nuestro Señor Jesucristo, hablando de su obra consumada en la cruz del Calvario, donde no solamente Él llevó nuestros pecados, no solamente pagó por nuestras maldades, sino que también por su herida nosotros hemos sido curados. Y que lo que Dios nos ofrece no es remendar nuestra vida, sino hacernos nuevas criaturas, nuevas personas. ¿Cómo es que entonces nosotros decimos que un drogadicto necesita un tratamiento especial para reponerse o sobrellevar o superar la drogadicción, como si se tratara del esfuerzo de cualquier otra organización humana que no conocen a Dios? Y les he dicho, lo que Dios nos ha permitido ver y vivir es ver a drogadictos que lo eran, que como lo dice el capítulo 6 de Primera de Corintios, esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido perdonados, ya han sido transformados, santificados. Y entonces hemos visto a gente que estaba esclavizada por el pecado y que tenía esta esclavitud manifiesta, sobre todo en un vicio como estos, verlos ser transformados por el poder de Dios y ser gente libre de toda esclavitud, del alcohol, de la droga, de la mentira, del adulterio, de la fornicación, del robo, etc. Dios transforma la vida, y eso lo hemos vivido nosotros. Sabemos por experiencia propia que eso es lo que Dios hace, milagros. Entonces, ¿qué caso tiene estar creando situaciones así? Ahora, cuando hablamos de los asilos, alguien diría, pero es que allí es diferente, no son gente que tiene vicios o todo. Sí, pero puedo decirles que lo más triste es que la gente ha empezado a buscar cómo deshacerse de los viejos, ¿no? Porque ya les son una carga. Porque si los tienen en casa, entonces no les permite esto hacer ciertas cosas, porque hay que atender allí al abuelito, a la abuelita, ¿verdad?, al viejito, y van limitando todo esto. Y Dios nos ha llamado a cosas muy interesantes, a que los hijos honremos a nuestros padres, y que precisamente podamos recompensar, es la palabra que utiliza el apóstol Pablo al escribirle a Timoteo en su primera carta, recompensar a nuestros padres. Y entonces uno puede entender que Dios nos da la bendición de poder amar, servir a quienes nos han servido y amado, y que por lo tanto hablar acerca de situaciones así es totalmente contrario. Ahora, creo que ustedes pueden plantear, como me ha sido planteado, pero que hay muchos otros ancianos que no tienen quien los asista, ¿no? Bueno, ¿qué caso tendría igualmente que yo creara una institución para que esos ancianos estuvieran ahí? Si realmente quiero bendecir a un anciano, porque así Dios me dirige, me lo llevo a mi casa y lo hago de mi familia, lo trato como a mis propios padres, ¿no? Y no lo tengo como alguien ajeno, alguien a quien lo recluyo en un cuarto, que tenga comida y ropa, donde dormir, y como si eso fuera la necesidad del ser humano. Creo que todos nosotros hemos descubierto de una manera muy clara que Dios nos creó para amar y ser amados, y que no estamos nada más buscando sobrevivir, que gente que se ha suicidado
se ha suicidado precisamente porque se han sentido enormemente vacíos, defraudados, aislados, solitarios, y que entonces no le encuentran sentido a la vida. Dios nos ha dado la oportunidad de ser una bendición. Hemos tenido la oportunidad de asistir aún a los ancianos en sus propios lugares, donde inclusive podemos entender que se sienten a gusto porque conocen el lugar, se desempeñan bien, ya están acostumbrados a todo. Y ahí podemos llegar y auxiliarles, si es que realmente estamos dispuestos a ser usados por Dios y Dios nos dirige a tales cosas. Y lo mismo puedo hablar de los huérfanos, ¿no? Podemos construir un enorme edificio con muchos cuartitos y con camas, o con cuartos grandes y muchas literas ahí, como lo podemos ver que se ha hecho a través del tiempo, y vivir una relación impersonal con todos ellos, o ver lo que dice el Señor. Por eso cuando el Señor habla del verdadero ayuno, dice: ¿acaso no es el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, deshacer los haces de opresión, de poder partir mi pan con el hambriento, mi ropa con el desnudo, mi casa con el desamparado, mi consejo con el desorientado? Y entonces nos damos cuenta de qué diferente es toda esta situación. Ahora, menciono todo esto porque cuando nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor, tal como Dios nos las ha enseñado, y que es donde podemos ver resultados, porque algunos sé, y eso no lo he puesto en duda, que Dios sí los ha dirigido a hacer un trabajo más amplio, ya sea con ancianos, ya sea con niños, huérfanos, o ya sea con personas con problemas. Cada uno de ellos ha tenido que responder de algo que Dios le ha indicado muy específicamente por realizar. Yo no puedo ignorar la tarea que Dios le llevó a practicar al hermano David Wilkerson por mucho tiempo, pero que él mismo terminó retirándose de esa labor que se llamaba Reto a la Juventud, porque él entendió que si la gente realmente recibe la palabra, es transformada, y si no la recibe, lo único que podemos tener es gente que asiste como la gente que asiste a los comedores del Ejército de Salvación para comer cada día, sin importarles su destino eterno, y que aún quienes trabajan en esos lugares piensan que lo importante es que tengan algo que comer y no que sean salvos. La tarea que Dios nos ha encomendado no es una tarea temporal, tiene que ver con la eternidad. Esto no debemos perderlo de vista nunca. Cuando perdemos de vista esto es que fácilmente nos distraemos en otras cosas. Ahora, todo esto se los decía porque hay quienes pervierten nuestra causa y creen que lo que estamos practicando en el orden de Dios no es lo que se supone que debiéramos estar haciendo. Pero tenemos un Señor, un Dios, nuestro buen Padre Celestial, que envió a nuestro Señor Jesucristo para dejarnos un ejemplo. Y yo quiero preguntarles a todos ustedes que han leído los evangelios, ¿cuándo Jesús anduvo asilando ancianos o recogiendo huérfanos o reclutando alcohólicos? No, porque cuando Dios hace una obra, la hace, y es maravillosa, y es perfecta. Cuando nosotros nos distraemos en las otras cosas, prácticamente dejamos de esperar milagros. Hoy en la mañana habló una de nuestras hermanas para pedirnos oración, porque está teniendo ya problemas muy serios con su mamá, no en otro sentido, sino de que ya la mamá empieza a presentar síntomas de Alzheimer. Y entonces, como ella me lo decía, no sé cómo lidiar con esto. Ella trabaja, su hijo estudia, ahorita está de vacaciones, y dice: ahorita, aprovechando que todavía está de vacaciones, me he estado auxiliando, pero no sé qué voy a hacer, porque mi gran temor es que se salga a la calle
y ya después no sepa ni cómo regresar, ¿no? Y entonces me preguntaba Ruth que qué se puede hacer en estos casos. Le dije lo de siempre: esperar milagros, que Dios obre. Y se lo decía yo también a ella cuando hablaba por teléfono, porque ¿qué puede hacer Dios para remediar el Alzheimer? Les pregunto a ustedes. Así es. Y si yo creo que hay cosas que Dios no puede, entonces no lo conozco, porque Dios puede todas las cosas. Lo más interesante es que después llamó otra de nuestras hermanas, platicó con Ruth de un par de experiencias que Dios le permitió vivir. Una de ellas fue precisamente que se le desprendió la uña del pie grueso del pie, digo, del dedo gordo del pie. Ando ahí amontonando las cosas. Y entonces que ella se la volvió a pegar, ¿no? Y entonces empezó una infección, y que había pues hasta el consejo de que sí, hay que atender eso, no se vaya a gangrenar y todo. Pero ella decidió creerle a Dios, esperar en Dios y pedirle a Dios su intervención para sanidad, y está completamente sana. Otra experiencia que vivieron junto con su hija fue que al estar de visita en una casa, el piso muy resbaloso, el domingo lloviendo, la nena se resbala, se golpea la cabeza y la espalda, ¿no? La cadera, en fin. El caso es que ella, no por ella, sino por el papá, decide llevarla al hospital, porque como el papá no ha querido caminar con Dios, dijo, para que no piense que hay negligencia de mi parte. Y cuando van al hospital para atenderla, resulta que le tuvo que pedir el carnet, ¿no?, al esposo para asistirlo, pero mientras eso se daba tuvo que llenar un pagaré para que le dieran la asistencia, porque no estaba exhibiendo el carnet. El caso es que cuando regresó para arreglar esto, ¿no?, fue que... O sea, desde antes ella sabía que había una persona, familiar de una conocida, que estaba ahí hospitalizada en estado de coma por la enfermedad. Entonces, pues ella nada más lo tenía así como un conocimiento. La hija, cuando la hospitalizan, le dice, mamá, ahí está la conocida. Y entonces ella dice, pues yo estaba atendiendo lo de mi hija. Pero cuando regresa a dar el carnet y que le regresan su pagaré, ella ve, o más bien el nietecito le dice, abuelita, ¿no vas a ir a orar por la persona que está ahí enferma? Y entonces ella le dice al Señor, Señor, pues si tú quieres que yo vaya y algo realmente va a suceder, pues que me encuentre con la familia conocida, ¿no? Y entonces que fue tan interesante porque va caminando y viene la otra persona, así casi a su encuentro. Entonces ella fue a orar, le dijo que si podía orar por su familia que está hospitalizado, oró y ahorita está dado de alta. Dios lo sacó del coma y lo levantó y está fuera del hospital. Lo de la hija, Dios lo usó para llevarla al hospital, ¿no? En otras palabras, son de las cosas que nos perdemos por no creerle al Señor. Y estoy mencionando esto porque lo que vivió Nehemías, si él hubiera dicho, pues sí, yo creo que más o menos debo llevarme bien con Sanbalat, con Tobías, con Gesem, pues para ver si podemos llegar a algún arreglo y que no nos estén atacando y que entiendan que no estoy buscando hacerme el rey, hubiera perdido el tiempo, hubiera aceptado la forma en que estaban ellos pervirtiendo su trabajo. Y creo que ustedes entienden conmigo que nunca hubiera podido convencerlos de que no estaba haciendo esto de lo que lo querían acusar.
sino que él estaba realmente encargado de realizar la obra que Dios le había hecho que realizara. Y por eso quiero pedirles que leamos una experiencia más, hablando del profeta Jeremías. Vamos a leerlo allí en su libro, en el capítulo 11. Más adelante, después de Salmos. Isaías, Jeremías. Ya. Y vamos a leer del versículo 18 al 20. No entendía. No entendía que maquinaban destinos contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Hablando de cómo en un momento dado, aún el profeta Jeremías, con toda su experiencia, había llegado el momento en que los príncipes de Judá habían estado maquinando cómo deshacerse de él, porque les molestaba la forma en que estaba profetizando Jeremías, porque ellos hubieran querido que les dijera cosas bonitas, agradables, ¿no? En otras palabras, que les mintiera. Pero como él les estaba entregando la palabra de cómo iban a venir los babilonios y los iban a conquistar, que los caldeos iban a dominar sobre ellos, eso no les gustó, eso no les pareció, y entonces estaban maquinando cómo deshacerse de Jeremías. Dios no lo permitió. Nunca prosperaron todos sus intentos. Pero una de las cosas interesantes es que Jeremías mismo lo puede escribir, ¿no? Cómo fue que Dios sacó esto a la luz, se lo hizo saber, lo que él no se imaginaba que estaba sucediendo en su contra. Ahora, ¿por qué creo que es importante que lo tengamos presente? Porque podemos descansar en Dios. No necesitamos ni siquiera andar investigando quién está buscando pervertir nuestra causa, estar en nuestra contra o todo. Dios es suficiente para nosotros. Allí mismo en el libro de Nehemías, no solamente leímos acerca de los tres que estaban afuera, ¿no? Porque Tobías era un amonita y Gesem un árabe, Sanbalat un horonita, es decir, tres que eran totalmente ajenos al pueblo de Judá, a los judíos. Pero dentro de la ciudad de Jerusalén, dentro de la gente de Jerusalén, de los judíos, estaba Delaías, que fue para hablar con Jeremías y decirle, con Nehemías, y decirle, ven, vamos a escondernos en el templo, porque era el único edificio que estaba ya completo, que tenía puertas y todo, y que en un momento dado ofrecía, vamos a decir, un refugio. Y la razón por la que Delaías estaba haciendo esta propuesta, también Dios le permitió a Nehemías saberlo, es porque tanto Sanbalat como Tobías lo habían sobornado para llevar a Nehemías a este punto, y que Nehemías aceptara, y él hubiera podido decir hasta como una medida de precaución, ¿no?
Pero aquí viene lo más importante, por eso empezamos por el Salmo 27. Si yo sé que mi vida está en las manos de Dios, y que como se lo dijo Jesús a los apóstoles, todos nuestros cabellos están contados y ni uno de ellos va a caer a tierra sin la voluntad de nuestro Dios, entonces nosotros podemos descansar en que no importa, como lo leíamos en el Salmo 3, cuántos enemigos se nos han levantado y que buscan nuestra vida. El que está con nosotros, el que nos tiene en sus manos, es el Todopoderoso. Entonces podemos totalmente descansar. Esa fue la decisión de Nehemías, y por eso le dijo: un hombre como yo va a ir a esconderse en el templo, ¿no? Ahora sí que, para que después terminen infamándome y decir: sí, deja a todos acá expuestos al ataque de los enemigos, y él sí se esconde. Y créanme, eso para mí ha sido una enorme lección. ¿Por qué? Porque cuando uno ve lo que ha sucedido en las guerras, en términos generales, sobre todo en el último tiempo, cuando ya vinieron los estrategas, ellos decían: y vamos a atacar por aquí, vamos a hacer esto, y vamos a pelear por este lado. Y después decía: vayan, ¿no? Yo desde aquí los dirijo, sin exponerse. Lo que nosotros vemos en nuestro Señor Jesucristo es que siempre ha caminado por delante de nosotros, siempre ha sido un ejemplo para nosotros, y podemos ver vez tras vez cómo el Señor va mostrándonos que no nos pide cosa alguna que Él no haya hecho antes. Por eso es que lo tenemos como nuestro supremo ejemplo. Todo lo que Jesús nos pide, Él lo ha hecho, Él lo ha ejecutado, de tal manera que nos llama a que, dependiendo de la dirección de nuestro Padre a través de su Santo Espíritu, nosotros le sirvamos y hagamos lo que Dios nos ha encomendado, sin temer cuántos enemigos se levanten en nuestra contra, sin temer qué es lo que maquinen para tratar de destruirnos, sin preocuparnos de qué forma quieran pervertir la labor que estamos haciendo, y simplemente descansemos en Dios y sigamos ocupados en nuestra tarea. Vamos a regresar allá a Nehemías para leer la parte final del capítulo. Capítulo 6 vamos a leer del versículo 15 hasta el 19. Hijo de Ara, habían tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis obras y enviaban mis palabras. Y enviaban Tobías cartas para atemorizarme. Bueno, yo les había comentado
que hablando de un edificio de 10 por 30, que era el templo, se tardaron casi 12 años en construirlo. El muro que rodeaba toda la ciudad, se tardaron 52 días en realizarlo. Hablando precisamente de cómo es que cuando se dejaron intimidar por sus enemigos y dejaron de reconstruir el templo, se tardó tanto tiempo. Pero hablando de Nehemías, que estaba decidido en su corazón de obedecer a Dios, el Señor lo llevó a vivir junto con todo el pueblo la maravilla de que en 52 días pudieran levantar el muro de toda la ciudad. Así de que lo que podemos ver en el final es como la gente que de dentro del pueblo de Judá estaba pues tratando de obstaculizar la labor, era porque se habían relacionado con Tobías. Insisto, Tobías era una amonita, era yerno de un judío y además era suegro de otro, de tal manera que tanto por un lado como del otro los judíos habían quebrantado la palabra de Dios, como tuvimos la oportunidad de estudiarlo en el libro de Esdras, pasando por alto el mandato de Dios de no tomar mujeres de pueblos que no temieran a Dios, ni las mujeres judías casarse con hombres de pueblos que no temieran al Señor. ¿Por qué? Porque no pueden estar dos juntos en un camino si no están de acuerdo. Y entonces, al ver esta situación, vemos cómo aún el haberse comprometido así en esta relación familiar, afectiva, pero los llevó hasta ponerse como enemigos de una obra que venía por orden de Dios. Vamos a dejar aquí nuestro estudio, hermanos. No sé si tienen algún comentario o pregunta que hacer sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Adelante. Si no, tendré que decirles, como dicen en los concursos, gracias por participar. 12 años. Sí. Demos gracias a Dios entonces, hermanos. Padre bendito, estamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús, confiados en este sacrificio perfecto que Él realizó a nuestro favor, agradecidos de que tú hayas tenido de nosotros misericordia y te hayas manifestado a cada uno. Gracias por darnos la oportunidad de tener este tiempo para meditar en tu palabra y sobre todo vernos a nosotros mismos a la luz, de tu palabra, y poder reconsiderar nuestra forma de caminar, de tal manera que seamos gente valiente, decidida, que caminando en la fe te creamos y que no nos distraigamos a asunto alguno que nos ponga fuera de lo que es la tarea que tú nos has encomendado. Queremos ser hallados fieles administradores de tu gracia, proclamando tu evangelio, dando a conocer tu buena voluntad, sirviéndonos los unos a los otros en este amor y comprometidos contigo todo el tiempo. Dios, tú nos has rescatado para ti, te pertenecemos, nos has sellado con tu espíritu y, Señor, anhelamos corresponderte con todo nuestro ser, serte gratos en todas las cosas. Por eso te rogamos, Señor, que tú que conoces a cada uno de los que aquí estamos, obres en nuestra vida de tal manera que tengamos un sí y un amén a tu voluntad y que en todas las cosas caminemos conforme a la dirección de tu bendito y santo Espíritu. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.